que no es oveja de esta iglesia no conoce a su pastor. Pero el que es oveja de casa conoce a su pastor y conoce a sus líderes. Hay gente que viene solo de paso, pero hay gente que se ha quedado aquí y en nuestros corazones y conocen a su pastor. Amén. Y yo reconozco a mis ovejas y bendigo la vida de hermana Yancy y la vida de hermano Henry y sus hijos. Amén. Porque también nos han honrado y nos han bendecido de muchas maneras. Nos han mostrado también estar ahí, no solamente por palabras, sino por hechos. Y eso es de abrazar, de estimar, de alta estima. Colosenses capítulo 1, el verso 18. Luego daré unos anuncios que son muy importantes mientras buscamos la palabra de Dios. Colosenses capítulo 1, el verso 18. ¿Cuántos han venido a escuchar la palabra de Dios? ¿Cuántos han venido a adorar a Dios? ¿Cuántos han venido a una fiesta? Amén. Entonces tiene tiempo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Gloria a Dios. No se preocupe por la comida, porque comida hay. Amén. Usted no se preocupe por eso, que hay un banquete para los que perseveren hasta el final. Dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es en el principio, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Seguimos. En Efesios capítulo 5, el verso 23-24 dice, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Y esta es una palabra que debemos de escuchar todos nosotros, porque es de mucha edificación para nuestra vida. Porque ¿cuántos de ustedes están bajo autoridad? Levanten sus manos. Todos estamos bajo autoridad. Desde que nacimos, Dios nos puso autoridades. Primeramente nuestros padres, que son nuestros guardianes, nuestros tutores legales. Luego puso autoridades en la tierra para que nosotros no infringamos las leyes, para que tengamos cuidado de no cometer muchos accidentes. Dios nos ha puesto autoridades a nuestro lado. Y el punto número uno que quiero tocar, quizás al principio sea de manera irrelevante el mensaje, porque es una presentación de un niño, pero póngale mucho cuidado, porque los niños también están bajo autoridad a su nombre. Por eso la escritura dice que la iglesia primeramente tiene una autoridad suprema, divina y celestial, que es Jesucristo nuestro Señor, el cual es la cabeza de la iglesia, la cual es el cuerpo, la iglesia, y Él es su Salvador. Todos estamos sujetos a Jesús como nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestra suprema autoridad, a su nombre. Para eso es importante que nosotros entendamos que lo que Dios quiere enseñarnos cuando ha puesto autoridades a nuestro lado no es para desobedecerlas, sino para obedecerlas. El hijo sabio bendice a su padre. El hijo sabio engrandece y honra a sus padres. Alaba a sus padres, bendice a sus padres. La autoridad, hermano, no es algo que se estudia, no es algo que se impone, es un regalo de Dios, es un don de Dios. La autoridad no se desprende de dones espirituales, porque hay gente que cree que tiene autoridad cuando usa los dones espirituales. Hay gente que cree que la autoridad la tiene porque tiene, hermanos, ciertos atributos espirituales. Pero la autoridad es un regalo de Dios, es un don de Dios, a su nombre. Durante mucho tiempo hemos estudiado las autoridades. Por ejemplo, desde que inició la escritura, Dios establece a su alrededor ángeles, querubines, serafines, arcángeles a su lado, y les pone por estatuto perpetuo
que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son la cabeza y la autoridad suprema en el tabernáculo celestial, en la Jerusalén celestial, en el reino de los cielos, y que por encima de ellos no puede haber nadie. Cuando nosotros vemos que Lucifer altercó contra Dios, al querer ser igual a Dios, Dios lo aborreció y lo desechó porque él quiso usurpar el lugar de Dios. Estamos aquí. Cuando Dios se da cuenta que su hijo espiritual se quiere levantar contra él, lo primero que hace es que lo disciplina y se lleva una tercera parte de los ángeles del cielo, que hoy son demonios, principados, potestades, huestes de maldad en las regiones celestes. Son enemigos de los cristianos y son enemigos de Dios. A su nombre, a su nombre. Tanto en la esfera material como en la esfera natural o espiritual, a Dios le está preocupando la formación de su iglesia, la capacitación de su siervo, porque es necesario que los obreros sepan enseñar autoridad. A su nombre. ¿Sabe que hay mucha gente rebelde en nuestros tiempos? Hay mucha gente que no quiere sujetarse. En aquellos tiempos hubieron y en este tiempo también. Luego el Señor establece a Adán y Eva, y ellos, cuando saben que tienen una autoridad, el cual hablaban cara a cara con Dios o escuchaban la voz de Dios, ellos desobedecieron a Dios, obedeciendo más a aquel que se rebeló con Dios, a aquel que los creó. Y luego viene la desobediencia y las consecuencias. Y la consecuencia de estos padres fue un homicidio. Luego Dios establece autoridades. Y nos vamos a ir más adelante. Los profetas eran una autoridad en el Antiguo Testamento y hablaban de parte de Dios. Dios había puesto su espíritu en ellos. Dios ha puesto su palabra en ellos para que le hable a la iglesia. En el Antiguo Testamento nosotros vamos a ver cómo Dios usa sus voceros para que el pueblo escuche palabra de Dios, palabra del Señor. Tanto, hermano, en la esfera natural como en la espiritual, Dios ha puesto a sus autoridades. En lo espiritual, porque Dios delegó el poder a sus discípulos. Dios delegó su poder a los profetas. Por eso la Escritura dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Jesucristo la cabeza, la autoridad, la piedra del ángulo. ¿Usted ha visto esas pirámides? Allá al pico tiene el último piquillo. Él es la cabeza, la piedra del ángulo. Por encima de él no hay nadie. Por debajo de él estamos todos nosotros. Todos los reyes, todos los príncipes, todas las naciones, creyentes o no creyentes, todos estamos bajo sujeción. Aún los demonios creen en Jesús, reconocen la autoridad de Jesús. Jesús, ¿qué tienes contra nosotros? Calla, enmudece y vete a los cerdos. Y en Santiago dice: creemos en Jesús y temblamos en el nombre de Jesús. Cuando nos hablan de Jesús, los demonios dicen: temblamos, cuando usan el nombre de Jesús. No tiemblan en el nombre de Jackson, ni en el nombre de Juan, ni de Pedro, sino en el nombre de Jesús de Nazaret. A su nombre. Para comprender un poco esto, tenemos que entender que primero Dios le dio toda potestad y toda autoridad para que desatase en el cielo y en la tierra todo lo que está en el reino material y espiritual en las manos de Jesús. Y Jesús luego delega este poder, y lo vamos a ver en la palabra. Gloria a Dios. Para esto utilizamos el diccionario griego, la palabra dunamis, que en inglés sería dinamita. 120 palabras para tener poder. Todo el que tiene autoridad debe tener poder. Todo el que tenga autoridad debe de tener poder. Si usted es un padre de familia y sus hijos no le hacen caso, no hay poder.
no hay autoridad. Si nosotros pasamos por encima de las autoridades, ellos no tienen poder y no tienen autoridad. Dios es orden, hermano. En Dios no hay un desorden. Satanás es el desordenado. Y Dios ha establecido autoridades en casa y al hombre lo puso primeramente como cabeza de la casa. ¿Aló? ¿Por qué este mensaje a la familia no le gusta? Sobre todo a las mujeres. No les gusta que le digan que el hombre es la cabeza del hogar. Perdónenme, hermanas, y a los que me ven en Facebook, igual dirán, es un ataque directo. A nadie vengo a atacar. Yo vengo a hablar de la autoridad de Dios. He estudiado toda la semana para escribir este sermón. Vengo de parte del Espíritu Santo a hablar a esta iglesia y a todos los que nos ven en las redes sociales, para decirles que el hombre Dios lo puso desde el principio como cabeza. Y a la mujer, según Proverbio, aparte de ayuda idónea, la puso como corona de la cabeza de su esposo. Ella es la que hermosea al varón. Ella es la que ayuda al varón. Ella es la que sostiene las bases de su esposo. Ella es una parte fundamental en mi casa. Ella es una autoridad también en mi hogar. Lo que diga el esposo lo dice la esposa, porque no hay uno adelante ni uno atrás. Dios tomó de la costilla del varón un ADN para formar a una mujer. Dios ha establecido que el esposo, el marido y la mujer vayan juntos, no uno adelante ni uno atrás, porque los dos son una autoridad. Así como Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo, el esposo está sujeto a la esposa y la esposa al esposo. A su nombre. El esposo tiene poder y es una autoridad en mi casa. La esposa tiene poder cuando el esposo le da ese lugar, cuando la esposa le dé ese lugar. Y tengo que hablar de esta manera, porque tenemos que saber criar a nuestros hijos. La generación X ya no es la generación A ni la B. Esta nueva generación está criándose en una nueva sociedad, en una sociedad muy diferente a la que nosotros vivimos en el 80, en el 90. ¿Cuántos vienen del 80, del 90? Yo nací en el 90. Televisores de esos anchotes negros, radio Sony, fuego, no había estufa ni gas. Amén. Jugábamos en canica, hacíamos lodillo. Los juegos no eran por internet ni como hoy por Google Play. No, todo era sano. Pues eso cambió. No intente meterle eso a sus hijos, porque ellos no nacieron en aquel tiempo. Están naciendo en una nueva temporada, con una nueva sociedad, a la cual debemos de enseñarle a adaptarse a esta sociedad. Pero como padres tenemos principios, pero como pastores tenemos principios, pero como líderes tenemos principios, como diáconos, servidores tenemos principios, el cual no fueron dados ni por los padres, ni fueron dados por las autoridades terrenales, sino que fueron establecidas por Dios en su palabra. Y el que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu Santo dice en su palabra. Porque esto no te lo dieron tus padres, perdóname. Tus padres fueron un instrumento para darte a luz, y fueron llevados por Dios para cuidarte y protegerte, pero cometieron muchos errores. Y hoy Dios te enseña que aquel que te puso nombre, apellido, propósito en el vientre de tu madre es el mismo de ayer, el que te formó, de hoy el que te acompaña y de siempre el que te va a recibir en el cielo. A su nombre, a su nombre. En Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder
cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Aleluya. Y me seréis testigos. Somos los testigos de los hechos del Espíritu Santo. En toda Judea, en Samaria, en Bolivia, en Ecuador, en Nicaragua, en Honduras, en España y hasta lo último de la tierra. Ese es poder que se desprende del dunamis, de la dinamita. Cuando uno usa el poder de Dios en la imposición de manos, debe de haber poder. Poder sobre las enfermedades. Toda potestad, Hechos capítulo 28, perdón, Mateo 28. Toda potestad, los últimos versículos, me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, como predicó ayer el hermano Brian, y hacer discípulos, id a todas las naciones. Ese es el poder, esa es la dinamita. Cuando Dios usa a un discípulo, le da poder para que se multiplique. Cuando nosotros tenemos líderes que no traen multiplicación, ojo con eso. Ojo con personas que usted le da gente para que lo multiplique y no multiplican la iglesia. Dios dio poder a los padres para que se fructifiquen, se multipliquen, sojuzguen la tierra, llenen la tierra de abundancia de hijos. Dios le dio el poder al varón para que creara y creara y creara. Él es el creador de las empresas, de los edificios, de los grandes suministros, de los grandes hermanos, de los grandes barcos, los grandes edificios, esas grandes empresas. El varón, la mujer, el ser humano, Dios le dio poder. Diseñó todo lo que vemos. Es un diseño en la mente, el coeficiente intelectual del varón y la mujer. Arquitectos, médicos, peritos, abogados, notarios, reyes, sacerdotes, príncipes, todos tienen un diseño hermoso de parte de Dios. ¿Estamos aquí? Pero ¿qué significa la autoridad? En griego es exousia. Significa la facultad o potestad que una persona, facultad o potestad, facultad o potestad, facultad de estudio o potestad de autoridad. Facultad y autoridad de estudio. Dice que se le da a una persona intuitivamente y está a cargo para que gobierne y ejerza un mando y haga que sus órdenes sean obedecidas. Cuando un padre le dice a un hijo tal cosa, para disciplinarlo, para corregirlo, para instruirlo, para encaminarlo, el hijo está llamado a obedecer a su padre. ¿A cuántos padres les gusta que le obedezcan sus hijos? Y madres, uy, qué poco ánimo, como con miedo con los hijos. ¿Cuántos padres y madres les gusta que le obedezcan sus hijos? Porque lamentablemente hay hijos que nos llevan por otro camino. Hermano, he conocido un montón de familias que se han ido de la iglesia porque sus hijos los han sacado. Se han apartado del camino de Dios porque sus hijos no han sido bien arropados, atendidos y cuidados. Perdóneme por esto, pero hay un montón de madres y padres que son muy débiles en la autoridad. Tu hijo es hermoso, tiene principios, pero tú serás la madre, estés aquí o estés en el cielo. Biológicamente, en el ADN está ahí. Quizá usted es uno de los privilegiados que dirá, pues mi hijo no ha cometido eso, pero no es el único que vive en el mundo. Usted no es un ejemplo de vida. Hay mucha gente que da testimonio de cómo hoy los hijos, teniendo un buen hogar, sus padres un buen empleo, estudiados en su máster, en su profesionalidad, están perdidos, descarriados. Hijo mío, escucha el consejo de tus padres. Honra a tu padre y a tu madre.
Padres, instruyan al niño en su camino, para que cuando sean adultos, después que pasen la juventud y tengan su marido, su familia, su carrera, no se aparten de él. Todos los padres queremos que nuestros hijos no crezcan. Yo no quiero que mis hijas crezcan, yo no quiero que mis hijos crezcan, pero como yo no mando el crecimiento de mis hijos, tienen que crecer y yo tengo que envejecer. Y por tanto Dios me manda a enseñarle a mis hijos que muchas veces se van a caer y papá y mamá no van a estar ahí, que se van a estrellar con la realidad de la vida. Que el estudio solo es un principio, que las responsabilidades vienen después, que el noviazgo solo es un principio, que el matrimonio luego viene después, y es una gran responsabilidad, y que Dios quiere que cuando se casen una vez en la vida, no 2, ni 3, ni 4 veces. A su nombre. Está muy triste hoy. Pues es ejercer un mandato. Como Dios ha puesto un pastor en esta iglesia, para que sus hijos le obedezcan, porque fue puesto por Dios. A muchos hermanos no les gusta que le digan esto, porque el pastor se ve muy autoritario y legalista. Pues perdóneme, critíqueme como me tenga que criticar, a mí o a los demás pastores y a las pastoras. Lánceme lo que tenga que lanzarme, pero Dios nos puso en los púlpitos, en los hogares, en las iglesias, para que tomemos aquel llamado divino que viene de Dios, para que abracemos el dunamis de Dios y encaminemos con autoridad al pueblo de Dios. Dios nos ha dado el poder, no cobardía. Los cobardes no van a heredar el reino de los cielos. Perdóneme. Aquí está mi hijo sentado, tiene 15 años. Está mi hijo presente. Levanta tu mano, amor. Allá está. Y él me repite a cada rato: papá, ¿y es obligatorio ir a la iglesia? Claro que sí es obligatorio, papito. Usted tiene un deber de parte de Dios. Cuando usted sea responsable en cuidar las cosas que Dios ha puesto en su mano, porque usted es el relevo de su padre, entonces usted va a tener todos mis permisos para ir a jugar al fútbol, para ir a jugar a la play, para ir a la cancha con sus amigos, para ir a comer allá al Max Center, donde quiera. Pero depende de mí y de su madre. ¿Me doy a entender? Si no, allá afuera tienes drogas, alcohol, juergas, orgías. ¿Qué no tienes afuera? ¿Qué no tienes? Sexo ilícito fuera del matrimonio, políticas que van en contra de los principios de Dios. No todo el tiempo tu muchachito y tu bebecita va a estar ahí en tus manos. Se va a independizar. Y un día va a querer que no le sigas. Entonces yo voy a ser de los que me quiero quedar en mi casa tranquilo, diciendo: sé y confío que mi hijo está bien y que ella también está bien, porque Dios me dio una autoridad en mi casa. Dios me dio una autoridad en la iglesia. Dios me dio una autoridad, el cual también la he compartido con mi esposa. Y como digo en la iglesia, en mi casa, si la esposa ha dicho esto no se toca, en la iglesia, en la casa, no se toca. Maridos, ¿cuántos maridos hay aquí? Levanten su mano. ¿Cuántos están casados? Amén, sin miedo, levanten su mano. ¿Cuántos de ustedes les gustaría que las decisiones de su esposa, las opiniones de su esposa, las pongan en segundo plano? Respóndame con un amén y levante la mano con valentía. Diga: a mí me gusta, pastor, que mi esposa me la rebajen.
Dígamelo. A nadie, ¿verdad? Entonces, hermano, honra, también quiere honra. A mí también, a mi amada, me gusta que me la traten bien, que me la valoren, que me la cuiden, que me la respeten, que no me le levanten la voz. ¿Quiere ver usted a un pastor enojado? Tóquele a su familia. Uy, pastor, ahí no está Dios. No está Dios. De verdad que no está Dios ahí. Como principio nosotros. Pero también nos gusta que nos devuelvan. Así mismo en la casa. En la casa, con mi esposa, usted dirá, es mi esposa. Usted dirá, es mi marido. Son mis hijos. Yo sé cómo educarlos. A mí nadie me tiene que enseñar a educarlos. Tengo la palabra de Dios. Y yo digo amén, amén, hermanas, amén. Porque usted no nació enseñada para ser madre. Usted joven que me escucha, 19, 20, 25 años, no sé a qué edad tuviste tus hijos. Nadie te enseñó a ser padre. Nadie te enseñó a ser responsable. Nadie te enseñó a ser obediente a las decisiones de tu familia. Nadie. Pero viene Dios a través de su sabiduría y nos enseña a ser amos. Y también nos enseña a ser jefes. Esas palabras no nos gustan, ¿verdad? En la iglesia. ¿Verdad que no? Ah, pero bien que tiene su empresa. Ah, a ver, critíqueme. Tiene su empresa y dice que no le gusta ser jefe. Vaya usted a sus obreros y trátele como colegas. Seguramente le roban en la empresa. Pasan por alto su autoridad. Salen cuando les da la gana. Entran cuando les da la gana. Vaya, es un principio de vida. Si la escritura dice, amados hermanos, en las cartas del apóstol Pedro, sepan soportar a sus jefes de trabajo, a sus amos, por muy difícil de soportar que sea, ámenlos, porque son una autoridad. A su nombre. Es una dimensión inseparable, porque por un lado tenemos la capacidad de dar órdenes y por otro para establecer directrices. Es un reconocimiento de ser capaces de direccionar y de enviar a alguien. ¿Recuerda usted el centurión romano? Sí, él es una autoridad. No es lo mismo un principal, no es lo mismo, hermano, un sacerdote que un maestro. No es lo mismo a ser un centurión, un hombre poderoso en el imperio de Roma. Cuando él se presenta delante de un carpintero vestido de trapos sucios, porque Jesús no tenía hermosos vestidos como los que nosotros andamos. Y vio que las masas de gente le seguían. Ese centurión dijo: este hombre tiene autoridad. Este hombre es una autoridad, porque solo una autoridad puede multiplicar. Solo una autoridad puede guiar. Solo una autoridad puede hacer estas cosas. Y el que es una autoridad sabe de lo que le estoy hablando. Y el que está sujeto a una autoridad sabe de lo que le estoy predicando en este lugar. Y viene Jesús y dice: este centurión es una autoridad. Y dice: Señor, tengo un criado que está enfermo. Y le dice el Señor: vamos, voy a sanarlo. Señor, no soy digno que entres a mi casa.
No soy digno, soy un centurión. Primeramente él dice, soy un pecador, soy un gentil. Si tú entras a mi casa, para ti es maldición y para mí es una vergüenza. No soy digno de que entres a mi casa. Mi casa para ti, maestro, no está preparada, está sucia. Mejor hagamos esto. La autoridad en la tierra, la autoridad civil y la autoridad celestial, dos polos opuestos, están juntos ahí. Y la autoridad civil dice, yo sé que eres un hombre de autoridad. Tan solamente declara la palabra y sé que mi criado será sanado. No entiendo yo la deshonra muchas veces. No entiendo por qué muchas veces hay que deshonrar, hay que irrespetar, hay que desobedecer. No lo entiendo. Va para los hijos. ¿Cuántos hijos hay aquí? Para los jóvenes, a los que están ahí calladitos, cabizbajo. No es un regaño. Esto no es un regaño, no es para que salgan corriendo a la iglesia. Esto es para que obedezcan el principio de Dios. Amén. Esto es para que honren a sus padres, para que dejen de levantarle la voz a sus padres. Esto es para que dejen de andar discutiendo con sus padres. Esto es para Matthew, esto es para el otro niño, esto es para mis hijas, esto es para los niños que están aquí. Esto es para todos ustedes. Esto es para los jóvenes, los adolescentes que lleva el hermano Peter. Esto es para todos ustedes y para los líderes y para mí como pastor. Y cuando se subordina a una autoridad, pues se tienen que tomar decisiones. Y todos lo sabemos. Vaya usted a una autopista que está a 80 kilómetros por hora, pásese a 120. Está un guardia civil de tránsito, lo para, normal, es un multa. Ha infringido las normas de la ley, ha infringido los estatutos de este país. Tiene que ir preso o pagar una multa. Jesús dijo, si tienes algo con tu hermano, ve y arréglalo. Deja la ofrenda allí en el alfolí. Ve y arregla los problemas con tu hermano antes que venga el juez y el juez te mande donde el alguacil y el alguacil te mande ¿dónde? A la cárcel. ¿Sabe quién es el juez? Dios. ¿Sabe quién es el alguacil? Satanás. ¿Y sabe cuál es la cárcel? El infierno. Porque ningún rencoroso entrará al reino de los cielos. Así que yo espero que después de este sermón me abrace, me apapache, me bendiga, amén, y me ame más. Amén. Ay, qué pocos amenes, amén. Santo Dios. Romanos 13:1 dice, sométase toda persona, en plural, toda persona, y toda es todo el continente del planeta Tierra, todos los continentes. Sean gringos, americanos, sean españoles, europeos, sean zapanecos como nosotros, seamos como nosotros, hermosos, tiernos así, caribeños. Amén. Sométase. ¿Qué es la palabra someterse? ¿Qué es la palabra someterse? Sujetarse. Estar debajo de la autoridad. Vino un hermano y me dijo hace poco, ¿es lícito que yo me case primeramente por lo civil? Hombre, hasta la palabra es necia. Dios es un orden, papito. O se va a casar por el civil o no lo caso. Así es, claro. Y no le demos más vuelta al gallo pinto. Es una orden directa.
O la obedece o la desobedece. Si la obedece, gloria a Dios. Y si la desobedece, pues andará en desobediencia, arraigando ese pecado. Pero Dios establece un orden desde un principio. Por eso estamos hablando de la autoridad. Por eso Pablo dice: los hijos que no nacen en el mutuo matrimonio conyugal también pueden caer en maldición. Amén. Romanos capítulo 7 lo dice claramente con respecto a los temas matrimoniales. O 1 Corintios 7 creo que es. Usted va al ayuntamiento, donde sea, quiere un certificado matrimonial. Usted no está casado. ¿Cómo? Si me casó mi sacerdote, mi pastor. Tú no estás casada. Y no conozco ni reconozco tu autoridad. A su nombre vino un demonio que se llama, ¿cómo? Un demonio que se llama legiones, y zarandeó a los discípulos de Juan. Y le dijeron: a Jesús reconocemos, pero ustedes ¿quiénes son? Y les pegó una paliza a todos los discípulos. Y este es un principio espiritual, porque hay gente que tiene el atrevimiento, hermano, que sin el permiso del pastor se va a imponer mano a la iglesia. ¿Quién te dio permiso? ¿Quién te ungió en esta iglesia? ¿Quién te puso aquí como testigo? ¿Quién te dijo que te movieras? Ah, pastor, porque yo tengo 20 años de venir a una iglesia y a mí me enseñaron mal. Le enseñaron mal. También en la iglesia hay un orden, hermano. Nosotros no somos una secta. Somos una iglesia fiel y verdadera. Jesús nos puso esto como principio. ¿Me regalan 2 minutos? Se van preparando los padres. A su nombre. Porque las autoridades que existen por Dios han sido establecidas. Estas son las autoridades civiles. Amén. Amén, hermano. Pero Efesios capítulo 4, el verso 11 dice: a unos puso como apóstoles. ¿Quién? Jesús. A otros Él puso como profetas. A otros los puso como evangelistas. A otros como pastores. Y a otros como maestros. ¿Quién los estableció? Jesús. Muere Jesús, envía el dunamis, el Espíritu Santo, el neuma de Dios, el Espíritu Santo. Está sobre la iglesia primitiva. Hechos capítulo 6 me habla de una autoridad. Lo que le estoy diciendo ahora, para parafrasear, porque ya se me fue el tiempo, tenemos 2 tipos de autoridades. Tengo 4, pero voy a hablar de 2. Uno es la autoridad delegada. Primeramente están los gobernantes, están los padres de familia, están los pastores, están los maestros. Amén. Todos son una autoridad delegada. A estos que Dios estableció 5 ministerios, Dios los delegó, les delegó. Amén. Como Dios les delegó, entonces el pueblo tiene un orden: es obedecer. No hay otra cosa. No hay otra cosa, hermano. Es obediencia. Porque Dios les dio autoridad. Y toda persona es responsable de sus actos para que sea también supervisado. ¿Por qué, pues? ¿Por qué, pastor, tiene que ser supervisado? Porque usted puede, hermano, abusar de la autoridad. Dele 2 cosas al corazón del hombre y a la mujer. Dele 2 cosas y le va a dañar para toda la vida. Dele 2 cosas en la iglesia y fuera de la iglesia. 1, dele autoridad. 2, dele poder, y dañó a esa persona. Entonces, hermano, significa de que usted no me puede elegir y enviar. Claro que te puede elegir y enviar. Y te estamos impartiendo, te estamos comisionando
Y somos testigos de eso. Pero lo que te estoy diciendo, que tengas cuidado con la intención de tu corazón. Porque engañoso es el corazón. Porque de ahí salen todo tipo de males. ¿De dónde vienen los pleitos y las guerras? De ahí, del corazón. Lo mismo pasa con los padres. Padres, usted no es la autoridad como la del César. Usted no es la autoridad como la de Pilato. Usted no es la autoridad como de los gorilas o el reino de la selva. Usted no es Tarzán en su casa. Usted no tiene que ir a golpearse el pecho a decir: soy la autoridad. Porque te dañaste. Te dañaste. ¿Sabe qué pasó? Que estás usando más el señorío de Dios que la autoridad que Dios te ha dado. Abusaste de la autoridad. Y esto se llama autoritarismo. A su nombre. Una autoridad no impone, enseña, forma, capacita, les dice cómo hacer las cosas, no les obliga, dialoga, conversa. No tiene que tirar indirectas. Conversa, conversación cara a cara. Mira, algo está mal aquí. Corrijamos esto no está bien. Una autoridad no anda hablando por la espalda de nadie. Alguien que tiene el poder del Espíritu Santo corrige las cosas, arregla las cosas con su hermano. Y los padres pasa lo mismo. Cuando hay una autoridad en la casa, habla con sus hijos. El padre se subordina a la autoridad de su madre. Y el padre le enseña a sus hijos que cuando mamá habla, papá calla. ¿Es así o no es así? Luego me dicen si no es así para hablar con el muchacho. Y cuando papá habla, mamá calla. Vaya papá a hablar y a corregir a su hijo, y su madre se levanta y le dice: no te preocupes, mi amor, papá solamente viene cansado. Le quitaste la autoridad al padre, le tiraste por el suelo. Y mire, hermano, perdónenme, yo sé que me van a odiar, pero también hablo para los padrastros, ¿verdad? ¿Para qué se casan? O las madrastras, ¿para qué casan? Si no quieren que papá sea la autoridad, ¿para qué casan, hermano? Hermanas solteras o viudas o divorciadas, piense bien lo que va a hacer. Y lo digo esto porque esto tiene que traer bendición a la casa de Dios. Ya no más pleitos, ya no más odios, ya no más abusos, ya no más violaciones, ya no más gritos, ya no más nada de esto. Un alto a la violencia física, doméstica, psicológica y cualquier tipo de violencia. Los padres fueron establecidos por Dios para criar, educar y bendecir a sus niños, a sus hijos. Por eso hoy estos padres han decidido presentar delante de Dios, delante del pueblo, a su hijo. ¿Por qué? Porque saben que con la cobertura de la autoridad, ni los brujos, ni los hechiceros, ni los demonios, ni principados, ni potestades, ni nadie de esta iglesia, ni aún ellos pueden robarle la bendición de sus hijos. Y esa es una autoridad delegada. Pero ¿qué pasa con la autoridad recibida, pastor? La autoridad recibida es aquellos que se le delega. Hechos capítulo 6 dice que la multitud de los discípulos estaban molestos, los griegos y los judíos, porque nadie atendía a sus viudas. Entonces los apóstoles dijeron: escoged entre la multitud de discípulos a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y con mucha sabiduría, mientras nosotros nos dedicamos a la lectura de la palabra y a la oración. Y pareció bien esto al pueblo. Y dice la palabra que eligieron primeramente a Esteban, luego eligieron a Felipe, luego a Prócoro, luego a Nicanor, luego a Timón. Si quieren nombres para sus hijos, aquí hay una lista, amén. Luego a Pármenas, luego a Nicolás, prosélito de Antioquía,
etcétera. Y luego dice la palabra que Pablo en Tesalónica llamó también a Timoteo como un servidor, que ese es un diácono. Y luego dice que también enviaron a Erasto como un ayudante, que también es un diácono. Enviaron también, dice, a sirvientes, que de la palabra diaconía viene la palabra ayudador, servidor, sirviente. Amén. No me malinterpreten. La palabra diaconía viene de ese significado. Amén. Sirvientes, servidores, ayudadores. Dice que enviaron a Epafras, un fiel servidor. También enviaron a mujeres como la hermana María Magdalena, pero no es la de aquí. Amén. A Juana, tampoco es la de aquí. A Susana, tampoco es la de aquí. Amén. Que aquí tenemos Susana, Juana, María Magdalena, tenemos varias. Amén. Dice que ayudaran económicamente al ministerio de Jesús, a su nombre. Entonces, cuando estamos bajo autoridad, vamos a aprender a obedecer. Estamos enseñando. Mire, Dios nos está enseñando, hermano. Dios nos está enseñando. Yo veo un montón de debates tontos y ridículos por ahí en el internet. Hay veces que me da vergüenza hasta como evangélico. Hermano, pero usted sabe que usted es un servidor de la iglesia, aunque no haya sido enviado ni delegado. Cada vez que usted participa, mire, ¿quiénes inflaron esos globitos del niño? ¿Quiénes pusieron esa mesa? ¿Quién compró esto? ¿Quién? Solamente los padres. ¿Quién está haciendo la comida? ¿Quiénes son los testigos de hoy? ¿Quién ha hecho el certificado de este niño? De verdad que no veo el certificado aquí. ¿Quién ha redactado el acta? ¿Quién arregló esas sillas? ¿Quién está listo para la foto, la cámara? ¿Quién está allá al fondo con las aguas, con los pañuelitos? Todos somos ayudantes, todos somos servidores, llamados por Dios. ¿Cómo pagamos este local? Con sus ofrendas generosas, con sus diezmos. ¿Cómo tiramos adelante con las misiones? ¿Cómo evangelizamos? ¿Cómo predicamos la palabra? Todos somos servidores. Todos somos unos fieles servidores. Por eso hoy estamos haciendo fiesta en el cielo, porque la multitud de discípulos de esta casa se ha desbordado a bendecir al niño Matthew José Cuellar Martínez, perdón. Gloria a Dios. Denle un aplauso fuerte al Señor. Entonces Dios, aparte de darnos un manual, nos dio direcciones. Y Jesús dijo así: es una autoridad. Y yo soy una autoridad en esta casa, puesta por Dios. Y como Jesús dijo, yo también lo diré: dejen los niños venir a mí, a Jesús, y no se lo impida a nadie, porque de los tales es el reino de los cielos. Dejen que los niños sean felices en la casa de Dios. Dejen que los niños sean instruidos en la casa de Dios. Dejen que a los niños se les instruya en la palabra de Dios. A su nombre.